para conversar sobre el impacto de la crisis política y sanitaria en la economía de nuestro país, nos encontramos ya conectados con el ingeniero Carlos Durán, el expresidente del Consejo Directivo de Perú Cámaras. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, Paloma. Gusto saludarte y a través tuyo a tu audiencia. Ingeniero, para que nos comente, por favor, ¿cuál es el impacto de toda esta crisis política que estamos viviendo actualmente a raíz de este pedido de vacancia presidencial? Bueno, venimos con una crisis sanitaria muy complicada, que a su vez ha generado una crisis económica sin precedentes en nuestra época republicana, digamos, y en los últimos años, en los cuales nuestra economía viene sufriendo no solamente la inactividad productiva, sino a su vez viene sufriendo difícil y lentamente la recuperación de las actividades económicas, con una proyección que quizás para este año esté en el nivel de una caída de cerca del 13% de nuestra economía. Si sumamos a esto la crisis política a la que tú haces referencia, evidentemente se empieza a generar, producto de la crisis política, una crisis de confianza. Estamos además en medio de un proceso electoral que ya de por sí genera una situación de lentitud o de hacer que los agentes económicos sean mucho más conservadores en sus decisiones de inversión. Pero como dices, una crisis política definitivamente frenaría, demoraría las decisiones de los agentes económicos, dejaría además una situación que nos preocupa de parálisis en el sector público, habida cuenta que mucha de la capacidad de recuperación de nuestra economía hoy día depende básicamente de la inversión pública, y la inversión pública tiene que pasar en sus diferentes niveles por procesos de licitación, concursos, firma de contratos, y entonces nos preocupa que en estas condiciones la inversión pública se paralice, los funcionarios no quieran tomar decisiones, no se quieran arriesgar debido a la inestabilidad política y al no saber qué pasará con la vacancia. Claro, y estas son una serie de consecuencias que finalmente afectan directamente al ciudadano. Si podríamos precisar cuáles son estas, de repente en base al aumento del dólar o incluso al tema de los empleos. Bueno, yo creo que la principal afectación que viene teniendo hoy día la economía peruana la podemos visualizar en el empleo, ¿no? Se han perdido cerca de 7 millones de puestos de trabajo, sin contar la gran cantidad de trabajadores independientes que son parte de esa gran cantidad de autoemprendedores que hoy día no tienen una actividad económica cierta, no tienen predictibilidad en el reinicio de otras actividades, como el caso de las que están consideradas en la fase 4, por ejemplo, el tema del turismo, que es un sector importante de nuestra actividad económica y que además involucra una buena cantidad de absorción de la mano de obra, o sea, de la población económicamente activa. Entonces, el principal afectado en realidad es el empleo. Hay una caída notoria en el índice de desempleo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos en un proceso, saliendo de un proceso de cuarentena obligatoria, donde la gran parte de las actividades económicas del país se paralizaron desde marzo, e iniciamos un reinicio de actividades gradual y selectivo que ha ido mostrando indicadores positivos en el sentido que la caída de la economía mes a mes ha ido reduciendo. Por ejemplo, según el indicador del Instituto Nacional de Estadística, para julio la economía habría caído un 11.7% aproximadamente, lo cual está generando que a finales de año proyecta a lo que viene, digamos, de enero a julio, una caída de la economía de 16 y algo más por ciento, y podría estarse quizás concretando que al final del año tuviésemos una proyección de una caída del 12%. Pero dependerá mucho de lo que hagamos en los próximos meses, dependerá mucho de que este impulso de obra pública pueda llevarse a cabo y se ejecute sobre todo dentro de los meses que quedan de este año y permita inyectar dinero a la economía para efectivamente recuperar empleo. Claro, ¿qué es lo que necesita en este momento el ciudadano peruano? Sí, podemos especificar de repente cuáles son los sectores que se han visto más golpeados, aparte del turismo, que imaginamos que ha bajado a cero.
Bueno, el sector construcción es un sector que también se ha visto perjudicado, porque del sector construcción tenemos la obra pública, que es importante, tiene un peso importante, que ha estado también paralizado producto de la cuarentena, y la construcción de la obra privada, que estuvo paralizada y además hoy día, por efectos de este shock de demanda, de la baja, de la disminución en la capacidad adquisitiva de los peruanos, probablemente también tenga un impacto en el número de unidades inmobiliarias que se puedan vender. Otro sector importante es el comercio, desde la perspectiva transversal. El sector comercio también ha caído en cerca de 23-24% en los meses que viene del año, producto básicamente de la pandemia, y que muchas de las actividades que están vinculadas al comercio todavía no se han reiniciado en su totalidad y todavía quedan algunas por reiniciar en la fase 4. Actividades vinculadas a la manufactura también han caído de manera notoria, ¿no? Y como mencionamos, el turismo. O sea, el turismo, se diría que casi un 80% del sector turismo ha caído, o sea, hay una caída del 80%, representado básicamente por el tema de alojamiento, lo que es hospedaje, que es un poco más del 90% de caída, y el sector gastronómico, que es importante también dentro de nuestro sector de servicios, ha caído cerca del 65%. Entonces, tenemos esos como los sectores más golpeados, Más ¿no? afectados, sí. Se podría rescatar algunos sectores que sí han mantenido cifras positivas dentro de servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones. En el tema productivo, el tema agroindustria, ¿no? Ha venido manteniendo, a pesar de la cuarentena, cifras positivas en crecimiento, no mucho, casi 1%, pero por lo menos manteniendo algunas cifras positivas, y que son importantes destacar, ¿no? Bien, respecto a la cuarentena focalizada que están viviendo actualmente algunas regiones de nuestro país, ¿ellos se ven aún más afectados en el tema de la economía? Bueno, la cuarentena focalizada es un mecanismo del cual somos conscientes que es necesario y que pretende controlar la epidemia en aquellos lugares donde los indicadores son muy elevados en relación al promedio del país, y además donde hay una infraestructura sanitaria no suficiente como para atender una mayor cantidad, digamos, de demanda de esta infraestructura sanitaria. Entonces, hoy día contamos con 4 regiones que están bajo la cuarentena focalizada, y un poco más de 40 provincias. En el fondo representan una parte importante de la actividad económica del país, casi el 30% de la actividad económica y de la población del país, ¿no? Pero sabemos que son digamos, mecanismos para control de la pandemia necesarios. Estamos viendo los buenos resultados que están dando. Ya vemos indicadores de disminución importante en regiones que antes nos preocupaban mucho, sobre todo las regiones del sur del país, que nos preocupaban mucho por los niveles de contagio y de saturación del sistema de salud que tenían ellos. Y esto podría estar prometiendo, digamos, una flexibilización en esta focalización, esta cuarentena focalizada, para que puedan en las próximas semanas quizás estarse incorporando de manera gradual y selectiva al reinicio de actividades económicas. Esto sería muy, muy bueno, ¿no? Sí. Y sería importante. Muy importante. Bien, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría de repente que usted haga un llamado a los actores políticos de nuestro país desde el Consejo Directivo de Perú Cámaras, para que traten de reducir o manejar de la mejor manera esta crisis política en la que estamos inmersos, porque realmente afecta a la economía de los peruanos. Bueno, en realidad hemos hecho un pronunciamiento, y reitero lo que pusimos en este pronunciamiento, en el sentido de que tengamos la mesura, tengamos la ponderación, tengamos la objetividad, no descuidemos el debido proceso, porque es importante seguir el debido proceso para lograr efectivamente los resultados que uno quiere en la lucha contra la corrupción. Por el lado del Congreso, le pedimos que mantenga, digamos, como prioridad la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, sin dejar de lado sus funciones y atribuciones de fiscalización y de control político, que creemos que son fundamentales, pero que se tienen que hacer dentro del debido proceso y siguiendo todos los cánones que así lo exigen,
para el lado del Ejecutivo, que no paralicen las decisiones y las acciones necesarias para luchar contra la pandemia y para la reactivación económica, ¿no? Y en el caso respectivo también aclarar todas aquellas imputaciones que se están haciendo producto de estos audios que han salido, que confiamos que desde la más alta investidura del Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, se acudan a todas las instancias necesarias para aclarar y dar las versiones que tranquilicen y dejen las cosas en su debido nivel, ¿no? Y en caso que hubiese algunos indicios que prevalezcan, pues las acciones de fiscalización puedan ser tomadas con esta mesura y en la oportunidad que corresponda para iniciar los procesos, ya sean de investigación fiscal o judiciales que correspondan, pero que no alteren lo que hoy día tenemos como prioridad, la lucha contra la pandemia y la reactivación económica que recupere empleo y permita que el país en el 2021 tenga indicadores de crecimiento, por lo menos en los niveles que estamos esperando, cercanos al 10%. Todo sea en favor del bienestar de los peruanos. Señor Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a usted, Paloma. Buenos días y saludo a su audiencia. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.